Entonces vamos a dar inicio con la temática del día de hoy. Como ustedes saben, este es un taller y la idea es que podamos hacer una interacción de tal manera que podamos a darles aportes de herramientas prácticas para la temática que nos convoca. Bueno, como hicimos la vez anterior, primero voy a hacer un recordatorio de algunos conceptos teóricos. Esta vez, mientras voy haciendo este recordatorio de temas teóricos, voy a interactuar con ustedes, sobre todo en el sentido de que necesitamos ir un poco teniendo una idea aproximada de la identificación de un problema y luego cómo ir construyendo una solución a este problema. Entonces voy a compartir la pantalla para comenzar con este taller. Por favor, siéntase en total libertad de aportar, de interrumpir, de comentar mientras estoy haciendo esta presentación sin ninguna dificultad. Ok, este es el curso virtual Diseño de Proyectos Sociales en Salud, el taller número 2, que se ha denominado la hipótesis de acción. Un poco vamos a recordar algunos elementos conceptuales que se presentó en el taller número 1. En primer lugar, recordar que este curso tiene 5 talleres que van a tratar sobre una de las fases del ciclo de un proyecto. Como pueden observar en la imagen, desde el enfoque de este curso, estamos entendiendo que el ciclo del proyecto al menos tendrían 3 fases: el diseño, la ejecución y la finalización del proyecto. Por lo tanto, este curso solamente se concentra en la primera fase, que se denomina el diseño de proyecto. Vamos a entender como diseño del proyecto a la fase inicial de ciclo de vida del proyecto, donde se formula las primeras ideas, sobre todo las primeras ideas de solución ante un problema identificado. En esta fase también se van a construir ciertos procesos, se van a identificar ciertos recursos y se van a definir los entregables, es decir, los resultados del proyecto cuando se lo vaya a implementar. Esta fase, como ustedes pueden observar, tiene varios componentes. Y ustedes están viendo en color naranja el componente que hoy vamos a tratar en este taller, la hipótesis de acción. Y vamos a anticipar que la hipótesis de acción está compuesta por tres elementos: el análisis del problema, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas. En su conjunto, estos 3 elementos se denominan la hipótesis de acción. El taller de hoy, es sobre cómo, a partir de una primera idea de problema que se formuló en el taller anterior, sobre esta idea de problema, que esperamos un poco conversar con ustedes y ver, analizar cuáles han sido las potenciales ideas de problema que ya lo van planteando, cómo a partir de estas primeras ideas podemos construir una hipótesis de acción. Entonces, vamos a ir mirando cada uno de los componentes. Vamos a terminar con el tema de las alternativas de acción y quizás alcanzamos a identificar las diferentes componentes de las alternativas o de la hipótesis también, sobre sus variables, indicadores y potenciales valores que podrían adoptar estas variables. De eso se trata el presente taller. Ok, seguimos recordando algunos elementos, ¿no? Recordar de que el proyecto, para lo que concierne a nuestro curso, va a ser entendido como un plan de trabajo
que tiene un carácter de propuesta. Es más, de un carácter de una hipótesis. Y que esta propuesta, que es como una hipótesis de solución a un problema, va a contener los elementos necesarios para alcanzar unos objetivos o resultados esperados. Y estos objetivos esperados, pues en términos generales, será la solución del problema que se identificó. El proyecto tiene como misión prever, orientar y preparar el camino de lo que viene a continuación, que es la gestión del proyecto. Sobre la base de este camino que ahora estamos trazando, se avanzará en la implementación del proyecto. Finalmente, decir que el proyecto es la unidad mínima de inversión de la programación. Y hablábamos incluso en la reunión anterior, que es el cuarto nivel del sistema de planificación. También en la reunión anterior hablamos de que para, para poder, para poder desarrollar un proyecto, el primer paso es identificar el problema. Pero para identificar el problema, yo debo partir de tener claro qué es una situación ideal o qué es un futuro soñado o una visión. Porque sobre la base de la comparación de una situación ideal en comparación con la situación actual, la situación real, se va a generar lo que pues ya hablamos en la reunión anterior, la discrepancia. Es decir, una diferencia entre lo que es versus lo que debe ser. Y claro, cuando comparamos esta situación ideal con una situación real, pues nos enfrentamos a esas imágenes que de pronto en nuestra subjetividad se presenta como discrepancia. En temas de salud, sobre todo, estamos hablando de la enfermedad. Esta discrepancia va a generarnos, en términos generales, preguntas alrededor de esta discrepancia. Y esas preguntas, esas inquietudes, necesitan ser respondidas. La respuesta a esas preguntas demanda que nosotros comencemos a hacer una revisión de la información que se tenga disponible alrededor de esa discrepancia. Y pusimos un ejemplo en la parroquia La Esperanza del Cantón Ibarra, en la provincia de Imbabura, la desnutrición crónica que el centro de salud identificó como consecuencia del levantamiento de información fue de 24.53% de la población infantil menor de entre 1 y 5 años. Ese valor es el valor real, el valor actual. Y cuando el centro de salud comparó con los datos cantonales y los valores de este indicador de nivel nacional, ya hubo una primera discrepancia. Es decir, compararon y vieron que hay una diferencia interesante, importante, respecto al promedio nacional, respecto al promedio cantonal. Esa podría ser una forma de generar una discrepancia. Pero también podría ser que lo ideal es cero, ¿no? Claro, ese ideal no es realista y pues posiblemente el formular una solución frente a un ideal no realista volverá al proyecto posiblemente no viable. Porque siempre habrá algún porcentaje de desnutrición crónica
en la población que escapa a cualquier tipo de intervención. Por ejemplo, hay niños que puedan tener alguna enfermedad genética u otros problemas parecidos que impidan que pues, toda la población esté sin desnutrición y que tenga valores de nutrición adecuados. Por lo tanto, esta comparación de lo ideal versus lo real debe basarse sobre valores ideales realistas. En este caso, estamos mirando que el promedio nacional, el promedio cantonal, podría ser un ideal más realista alcanzable a través de algún proyecto. Entonces, sobre la base de esta discrepancia, pues se van a formular, como ya lo anticipamos, una serie de preguntas, que para el ejemplo, pues estamos hablando que se trata de la desnutrición infantil, y claro, pues a partir de esa discrepancia, lo siguiente que se nos va a formular como inquietud es pues saber quiénes son los niños con desnutrición crónica, cómo están distribuidos, dónde están ubicados, dónde están localizados, dónde están sus familias, y un poco entender también eh, si es que existen algunos grupos especiales, que un poco estaría dándonos una idea de la causalidad de la desnutrición, que es la discrepancia que ahora estamos conversando. También, pues, ir identificando algunos otros componentes de información alrededor de la desnutrición. Un poco entender si es que la población entiende si es que la desnutrición es un problema que lo perciben ellos, porque puede ser que no lo perciban inclusive. Saber si es que previamente frente a la desnutrición ya ha habido algún tipo de intervención y qué tipo de intervención se ha realizado, porque puede ser que querramos formular una solución que no ha sido una verdadera respuesta a este problema, y vamos a caer nuevamente en una solución que no da respuesta. Y también, pues también podríamos ir buscando información sobre otros elementos, como por ejemplo, si es que hay algunos elementos que necesitan investigarse un poco más a fondo sobre la desnutrición. Estas preguntas que nos nacen, estas y otras más que nos nacen en el primer momento que pues identificamos esta solución, cuando son respondidas, pues nos van a dar una idea mucho más amplia, más específica del problema. Y con esta información, pues ya estaremos posiblemente en condiciones de formular el problema. Y claro, pues la formulación adecuada de un problema nos va a dar como resultado que nuestro proyecto también tenga un adecuado impacto. Por eso, pues en primer lugar, para formular un proyecto, el primer paso es la definición del problema que se quiere abordar. Este problema, con la información que ahora ya hemos levantado, hemos indagado, pues nos va a permitir formularlo, plantearlo de una manera clara, y que a partir de esto pues podamos plantear una solución, una solución de tipo realista a alcanzar la solución del problema identificado a través de un proyecto. Por lo tanto, una vez que ya tengo esta información un poco sistematizada, ya estamos como listos para escribir el problema.
y algunas recomendaciones para escribirlo el problema. En primer lugar, como ya lo había anticipado, es necesario pues, identificar problemas reales, problemas objetivos, tangibles. Porque a veces los problemas se construyen de supuestos, de imaginarios o de algunas hipótesis que no han sido documentadas apropiadamente. Ya hablábamos, por ejemplo, que incluso el no plantear adecuadamente el estado ideal sobre el cual vamos a comparar la situación real ya puede generar una inadecuada identificación del problema. También como recomendación para la formulación del problema, debemos tener claridad de que un problema no es la ausencia de solución. Más bien, un problema es un estado negativo de una realidad, y en ese sentido es como lo vamos a plantear y a formular en su momento. Por eso, cuando escribimos el problema, pues no es recomendable escribirlo en términos de falta de, ausencia de. Este planteamiento lo que va a hacer es ocultar un análisis más profundo, porque si yo digo falta de, la solución directa es contar con eso, pero eso oculta, invisibiliza algunos elementos que son importantes, que deben ser considerados a la hora de la construcción de la solución. Por eso, más bien debe plantearse en términos de una situación negativa de la realidad. Y hemos puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, no es correcto decir no hay notificaciones de errores en la atención sanitaria. Normalmente, cuando se realiza la atención sanitaria, cuando se produce un error durante la atención, se presentan errores asistenciales. Esos errores deben ser notificados. Pero el problema en este caso no es que no haya, sino posiblemente el reducido conocimiento sobre la notificación de errores de la atención, que plantea una situación mucho más específica para presentar una solución. Otro ejemplo, no es correcto, no hay atención en el centro de salud. Ese no es un problema, sino inadecuado sistema de gestión de citas. No es correcto falta de responsabilidad del enfermo crónico. Lo correcto sería reducido involucramiento del enfermo crónico en sus tratamientos. Entonces, con estas recomendaciones, pues la idea es hacer un ejercicio de planteamiento de problema. Voy a hacer un ejercicio en este momento y voy a utilizar el planteamiento de un problema que lo voy a utilizar solo como ejemplo para un poco que les sirva a ustedes de referente y puedan formular un problema. Estamos planteando como problema bajas coberturas de programas preventivos para niños menores de 5 años de edad en el centro de salud de la parroquia Cristóbal Colón. Si yo tengo este problema que lo he formulado como consecuencia de una discrepancia que yo percibí mientras estaba atendiendo, mientras estaba en una reunión, mientras estaba haciendo visitas domiciliarias o mientras estaba realizando mi actividad profesional, hice mayor investigación y me encontré con la información necesaria para plantear este problema. Pero no me quedo con esto, sino que planteé las preguntas que ya las revisamos en las diapositivas anteriores y busqué mucha más información para responder estas preguntas orientadoras. Estas son solamente preguntas referenciales
Pueden haber más preguntas y ustedes pueden irlas construyendo. Puede haber en otros lugares o en otros contenidos más preguntas, pero yo creo que estas son como básicas para poder levantar información que me permita profundizar la problemática que estoy ahora identificando. Entonces, en este momento, pues es muy importante revisar información actualizada alrededor de esta problemática, que son bajas coberturas en programas preventivos de niños menores de 5 años. De tal manera que esta información, que debe ser actualizada, me permita o nos permita evaluar algunos componentes que están alrededor de esta problemática, como componentes sociales, económicos, políticos, biológicos, etcétera, y que esta información, primero, pues lo que va a hacer es que yo no comience a emprender en un proyecto con propuestas que ya han sido realizadas. En todo caso, se podría retomar una que ya se implementó como para formular un nuevo proyecto, para un poco explicar y entender por qué las intervenciones anteriores fracasaron. Y de esta manera, pues, ir construyendo con esta recopilación y análisis de información lo que se denomina el diagnóstico del estado actual de ese problema. Vamos a diagnosticarlo. Y aquí un nuevo concepto alrededor del diagnóstico situacional, de ese problema en concreto, ¿no? Porque, pues, al menos los que trabajamos en salud y hemos hecho la rural, muchas veces nos piden como un requisito para la rural que hagamos el diagnóstico situacional de la población, que también de allí se pueden desprender problemas, porque estoy diagnosticando toda una comunidad, un grupo poblacional que tiene un sinnúmero de problemas. Pero en este caso yo estoy haciendo el diagnóstico situacional de un problema en concreto, que para nuestro caso, como ejemplo, son las bajas coberturas de los programas preventivos en menores de 5 años. Entonces, en ese sentido, se va a definir el diagnóstico situacional como la revisión de información actualizada con el objetivo de responder a las preguntas generadas en la discrepancia entre lo que es y lo que debe ser. Y esto nos llevará a construir este diagnóstico como un proceso que nos va a llevar a conocer, analizar e interpretar el o los problemas o dificultades más relevantes sobre un grupo social, un grupo etario o un grupo objetivo de atención. Y de esta manera poder contar con información relevante para justificar y diseñar nuestro proyecto. A esto le denominamos el diagnóstico situacional. Y este diagnóstico situacional o este diagnóstico puntual del problema que nosotros estamos ahora formulándolo, pues ya comienza con la respuesta a las preguntas orientadoras. Claro, este diagnóstico puede ser obtenido con información de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Y puse este mapa que, pues, el otro día que estaba yo revisando la página del INEC, tiene los mapas de todo el país, ¿no? Me entré ahí a un barrio que está por ahí y se pudo encontrar de esta manera, ¿no? O sea, ya puedo yo encontrar información de una población y puedo identificar las manzanas y puedo eh, hacer algún tipo de levantamiento de información primaria a través de una encuesta para un poco entender por qué está sucediendo esta atención o bajas coberturas de atención en un servicio público, por ejemplo.
Pero también puedo yo utilizar fuentes secundarias, como por ejemplo informes, publicaciones e incluso algún otro tipo de documentos ahora electrónicos o páginas web. Las dos tipos de fuentes de información son complementarias, tanto la información primaria como la secundaria. Y de allí yo debo obtener esta información para ir construyendo mi diagnóstico situacional. Entonces, el diagnóstico situacional se viene a convertir en una lectura de la realidad sobre la que se quiere intervenir. En nuestro caso, un fenómeno que es una reducida cobertura de los programas preventivos en menores de 5 años. A partir de esta lectura es que se proyectará una acción, que nosotros ahora vamos a tratar de realizarla, o al menos tener una idea intuitiva, que le vamos a denominar la hipótesis de intervención o la hipótesis de acción, que de resultar como uno espera, provocará un cambio hacia una situación mejor. Al menos intentar alcanzar a la situación ideal que al inicio nosotros hemos trabajado. En general, pues la idea de un proyecto nace a partir de investigaciones o constataciones empíricas de situaciones no deseables que se busca resolver. Allí está el origen de los problemas y a partir de allí las soluciones. Para poder atacar una situación negativa es necesario conocerla y conocerla en profundidad. Aquí es importante, esto es una cuestión importantísima en algunos lugares que he tenido que diseñar proyectos, pues a veces hay convocatorias y hay poco tiempo para presentar un proyecto a una convocatoria de financiamiento. Y pues a veces nos ponen a correr y que tengamos el proyecto en poco tiempo. Pero a veces pues esto sucede en la realidad y por eso los proyectos muchas veces no están apropiadamente estructurados y por lo tanto posiblemente no van a, a resolver la problemática identificada. Por eso es importante estudiar este problema para que poder desarrollar como consecuencia del análisis de información la mejor solución. Entonces, ahí está el problema que estamos utilizando como ejemplo, las bajas coberturas de los programas preventivos para niños de menores de 5 años en el centro de salud de la parroquia Cristóbal Colón. Entonces, las personas de este centro de salud identificaron que hay bajas coberturas y se pusieron a levantar información de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Y como consecuencia de las respuestas a las preguntas orientadoras, pues fueron identificando algunos elementos interesantes que simultáneamente hay una baja cobertura en los controles médicos que se hace en el centro de salud. También se encontraron que hay insuficiente participación en la toma de decisiones de parte de los actores involucrados. Encontraron poca aceptación de las visitas domiciliarias en la comunidad que realizan los profesionales del equipo de salud. También encontraron poco aprovechamiento de la participación comunitaria en la solución de problemas de salud de los niños, que existe altos índices de morbimortalidad infantil en esta población, que hay un alto porcentaje de atención por morbilidad pediátrica, que hay escasa participación de los líderes y organizaciones comunitarias en la gestión y resolución de problemas locales en la niñez, que la atención de los servicios de salud que se prestan en este centro de salud es de reducida calidad,
que el acceso a los servicios de este centro de salud, sobre todo para los menores de 5 años, es reducido, que el horario en el que funciona el centro de salud no es el adecuado, que existe una elevada cantidad de tiempo perdido por las familias en el proceso asistencial, que existe un reducido, que hay un reducido uso de los programas sociales de maternidad gratuita, que existe una reducida confianza en el nivel técnico del servicio de salud, que existe una alta frecuencia de mal uso de los medicamentos por parte de los pacientes, que hay desmotivación en el personal de servicios de salud, que la remuneración en los profesionales es baja, que existe una inadecuada información del significado de participación comunitaria en los servicios y en la comunidad, que existe una reducida consideración de la cultura local en el proceso asistencial, que hay una limitada permanencia de los servicios, es decir, que el tiempo de apertura de la atención es reducida, que hay reducido transporte para llegar al centro de salud, que para atender a una persona, a un niño menor de 5 años, el gasto que utilizan, que utilizan las familias y que invierten es alto, que hay poca conciencia de los beneficiarios respecto al impacto y al beneficio de los controles en los niños, que hay reducida continuidad de la atención de parte de los servicios de salud en los niños, que el personal tiene reducida capacitación, que existe insuficiente adecuación de los servicios a las necesidades de los niños. Entonces, como consecuencia de la búsqueda de información frente a ese problema planteado, encontraron toda esta información que en su conjunto ya se va construyendo como un diagnóstico del estado actual. Por lo tanto, un diagnóstico es un proceso sistemático, una herramienta metodológica que pretende mostrar con datos la realidad sobre la cual se desea intervenir. A partir de determinadas técnicas, ayuda a conocer, analizar e interpretar los problemas. Claro, para el levantamiento de información existen un sinnúmero de técnicas, ¿no? Que pueden ser desde técnicas como la observación, como la encuesta, como la entrevista, como el grupo focal, como la revisión documental, como la revisión de datos, de bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas técnicas a nosotros nos permiten identificar y conocer de mejor manera una realidad. Y este conocimiento nos permitirá analizar e interpretar los problemas, sobre los cuales se va a construir el proyecto. Por lo tanto, la idea es contrarrestar la lamentable tendencia a trabajar con datos basados en supuestos que no necesariamente corresponden a la realidad de los grupos sociales a quienes se pretende apoyar. Nuestro proyecto debe basarse sobre evidencia tangible, no sobre supuestos o creencias. Ok, hasta aquí este es un recordatorio un poco ampliado y un poco con algunos elementos del primer taller. Entonces, yo quiero entrar en interacción con ustedes. Sí me gustaría conocer, un poco interactuar con ustedes sobre todo lo que hemos conversado. ¿Qué idea ustedes ya le han ido planteando como potencial, no sé si problema ya o al menos como una discrepancia sobre la cual les gustaría trabajar y a seguir llenando la matricita que les había enviado la semana anterior?
quisiera conversar con ustedes. No sé, Carlos, tal vez nos puede compartir qué ha pensado sobre la identificación del problema que le gustaría trabajar. ¿Está por allí, Carlos? Buenas noches. Buenas noches. Sí, o sea, más o menos estaba revisando información acerca de datos eh, que sustenten número de centros de salud que se hayan creado últimamente en el área metropolitana de Quito, porque la discrepancia ahí sería el cambio demográfico que ha tenido la ciudad en los últimos 30 años y que únicamente se ha atendido el aspecto hospitalario y no, no los de la primer nivel de atención. Y si estos guardan concordancia un tanto así con los lineamientos que hay para la atención en primer nivel de salud. Eso. Ah, perfecto. Entonces, vamos planteando una condición ideal. La condición ideal es que conforme ha crecido la demografía, la población en el distrito metropolitano, a la par debería crecer la, a la par debería crecer la oferta de servicios, ¿no es cierto? Entonces, estamos a priori mirando que posiblemente hay una discrepancia entre lo que debería haber versus lo que hay en este momento en oferta de servicios de salud. Entonces, claro, la idea sería un poco ir viendo mayor información para ya formularlo al problema. Entonces, estamos en la fase de discrepancia ya para pasar a la formulación del problema. Me parece interesante. Muchas gracias, Carlos. Aníbal, ¿nos quiere compartir usted su idea de discrepancia o problema? Muchas gracias y buenas noches con todos. Sí, o sea, nosotros estamos en un proyecto de un centro geriátrico porque en el lugar que les comentaba yo, que es la parroquia de Aloasí del Cantón Mejía, ahí no hemos visto nosotros que hay una adecuada atención. Más bien ahí hay una parte social que personas caritativas están tratando de a lo mejor darles un plato de comida, organizarse de una u otra manera, pero nosotros queremos que de otra manera se tenga una atención médica adecuada o que se cree un centro geriátrico para atender de alguna manera, ¿no? Entonces, la discrepancia ahí es de que hay un descuido total del adulto mayor y es más, ya de las personas ancianas que incluso ya hasta a veces hasta los hijos los han abandonado y no tienen quien les vea. Entonces, una de las cosas que nosotros quisiéramos atacar es en este caso el adulto mayor. Chévere, muchas gracias, Aníbal. Sí, efectivamente, esta es una problemática cada vez más importante en nuestro país. Estoy ahora mismo diseñando un par de proyectos para unas juntas parroquiales en Imbabura y estuvimos haciendo un análisis de la población y en estas poblaciones son poblaciones indígenas. eh, Casi se ha triplicado en los últimos 20 años, haciendo comparación del censo, del censo 2000, 2010, 2020. eh, eh, el crecimiento de la población adulta mayor, mayores de 65 años. En estas poblaciones casi se ha triplicado la población en 20 años y la población menor de 11 años se ha reducido significativamente. Entonces, claro, frente a este hecho, este fenómeno demográfico, claro, la idea es que lo ideal es que la población geriátrica, la población mayor, pues tenga una atención adecuada a sus circunstancias vitales. Y si comparamos lo que nosotros creemos o pensamos o hemos estudiado
o nos hemos imaginado o nos han dicho sobre cómo debería ser la atención del adulto mayor y vemos la realidad, claro, nos enfrentamos frente a la discrepancia que nos dice Aníbal. Entonces, claro, ya el equipo de Aníbal dice, nosotros estamos pensando en un centro geriátrico, que es la solución, ¿no? Pero habrá que analizar cómo está la realidad al levantar la información de esta población para saber específicamente cuál podría ser la solución y la respuesta. Que puede ser un centro de atención geriátrica, ¿no? Pero también puede ser otro tipo de intervención. Eso nos dirá cuando levantemos y analicemos la información ya cuando profundizamos y sobre todo utilizando estas preguntas orientadoras, les va a facilitar a ustedes tener una mejor profundización y poder ya formularlo el problema. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias y creo Jimmy, que basarnos a eso para poder seguir adelante. perfecto. Sí, para eso mismo es este taller. Vamos a ir paso a paso. En los próximos talleres, pues les invito a que vayan un poco. Por eso, nosotros al inicio queríamos hacerlo casi a día seguido, pero después decidimos mejor hacerlo una reunión semanal para que puedan tener todo este tiempo para ir formulándolo de a poco. Jimmy, ¿nos puede contar cuál es su discrepancia o formulación de problema? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Jimmy. Bueno, en cuanto a mi formulación de problemas, la verdad, bueno, nos hemos detectado sobre todo los problemas de aprendizaje en los niños en una comunidad de aquí de Ambato, ¿sí? Entonces, estamos trabajando primeramente en detectar los índices nutricionales en estos niños. Entonces, pues bueno, las discrepancias de ellos es a lo mejor, si por ya sea por condición social o socioeconómica, sobre todo nutricional, influye en el problema de aprendizaje de estos niños. Chévere, muchas gracias, Jimmy. Yo les sugeriría que para ir avanzando en la formulación, tener claridad sobre el estado ideal, ¿no? En otros ámbitos, el estado ideal también se denomina estándar, que es un valor o una condición esperable en una población. Por ejemplo, digamos que son niños escolares, digamos, entre 7 y 12 años, 6 y 12 años, un poco delimitarla a la población. ¿Y qué sería lo esperable? La condición ideal en cuestiones de aprendizaje. Si nosotros planteamos, definimos la condición ideal, entonces ya tenemos el referente para comparar con lo que está pasando con nosotros, que puede ser en cantidad o en cualidad la discrepancia. Todo va a depender cómo le formulen la condición ideal. Y con mucha seguridad, eso es como una técnica mnemotécnica para poder identificar la discrepancia. Primero, plantearme una situación ideal. Puede ser algo teórico y a veces un poco toca indagar y definir sobre algunas disciplinas, no sé, pedagógicas, de salud, qué sé yo, para saber exactamente cuáles son los valores o la situación ideal de aprendizaje de un grupo poblacional de niños. Y con mucha probabilidad, si lo tienen bien definido esto, casi de manera automática va a aparecer la discrepancia. Entonces sí, ya tenemos nosotros la discrepancia, ahora sí, levantemos un poquito más de información, indicando qué porcentaje será, si es poco, si es mucho, dónde están ubicados, un poco conversar con los padres para ver, ellos nos dirán muchas cosas, ¿no? Los profesores, etcétera. Y entonces ya podremos tener una información muy específica que a través de las cuales ya nos permitan formular nuestro problema.
Gracias, Jimmy. Sandra, Ok, muchas gracias. ok. Sandra, ¿nos puede compartir qué ha pensado usted en cuanto a la discrepancia y la formulación del problema? ¿Nos puede compartir? Sandra, ¿está por ahí? ¿Quiere compartir con nosotros? Ok, parece que no está, Sandra. Avancemos. Entonces, en este momento, pues con estas interacciones que hemos realizado, hemos logrado tener claridad sobre la formulación del problema. Ahora sí, y no solamente la formulación del problema, sino un diagnóstico del estado actual de ese problema, con muchos elementos de información que nos va a permitir utilizar como insumo para lo que viene. Ok, voy a seguir proyectando. Ok. Entonces, estamos en el escenario de que ya tenemos un problema que se construyó a partir de la discrepancia y que esta discrepancia nos impulsó a levantar información para tener un diagnóstico. Hemos formulado el problema y ahora queremos un poco analizar en profundidad. Porque ya con estos elementos entramos a construir la solución. Y para construir la solución, estamos ya pasando a la construcción de la solución. Vamos a avanzar con los tres componentes que, que están estructurando la solución o hipótesis de acción. El análisis del problema, el análisis de los objetivos y el análisis de las alternativas. Cuando yo hago estos tres componentes, estoy construyendo la solución a ese problema formulado. Por lo tanto, vamos a definir la hipótesis de acción. La vamos a definir en términos de que la hipótesis, como pues hemos escuchado en muchos ámbitos, una hipótesis es un supuesto. Pero un supuesto basado en información, en evidencia tangible. Porque cuando yo construyo un proyecto, es solamente un supuesto. Este supuesto es una afirmación y debe estar escrito y planteada como una afirmación que pretende ser la respuesta al problema identificado y planteado. Por lo tanto, es una suposición. Estamos suponiendo que se trata de la solución. Pero para que esta suposición esté sobre una base teórica robusta, yo previamente hice el diagnóstico. He profundizado en la información. Y claro, esto se comprobará cuando ponga en marcha el proyecto, cuando entre a la acción. Y por eso hay una metodología de la investigación que se llama investigación-acción. No sé si han escuchado ustedes, y hay algunas publicaciones ahora, sobre todo en los últimos tiempos, en salud pública, se trabaja bajo la lógica de la investigación-acción. Esto que estamos hablando es investigación-acción. Yo investigo para que los resultados de esa investigación se traduzcan en una acción que resuelva un problema. Porque muchas veces se realiza investigación, pero solamente se queda en investigación sin llevarla a la práctica. Para nuestro caso, nuestra investigación, que es el levantamiento de la información actualizada, que explique y que sustente nuestro problema, esta investigación
nos va a permitir construir una hipótesis que va a ser puesta en práctica. Por lo tanto, el diseño de un proyecto en esta fase se va a denominar la hipótesis de acción. Los tres elementos conforman lo que se da en llamar la hipótesis de acción. Y la hipótesis de acción en realidad es la solución, la propuesta de solución a un problema. Vamos a un poco a revisar cómo se formula la hipótesis de acción. En primer lugar, como ya lo anticipé, pues vamos a tener claro de que nuestra hipótesis de acción es prácticamente nuestro proyecto. La hipótesis de acción es nuestro proyecto y por lo tanto nuestro proyecto va a ser un conjunto de supuestos. Son un conjunto de supuestos que se van a verificar en la puesta en marcha de esta solución. Y pues nuestra hipótesis lo que va a permitir es producir cambios sociales. Pero para llegar a esta hipótesis de acción, tenemos que atravesar por una serie de pasos que, pues, en un momento determinado nos va a plantear varias posibles soluciones, como ya lo vamos a ver ahora mismo. Y frente a ese número de soluciones que se me van a presentar frente a un problema, pues habrá que ir priorizando cuál es la más viable, la más pertinente y la más sostenible en el tiempo. Y que de entre todas estas alternativas de solución, vamos a elegir la más apropiada y que tenga mayor impacto en la solución del problema. Entonces, pues así de esta manera vamos a ir reformulando la definición de proyecto con estos antecedentes. Por lo tanto, los proyectos de desarrollo son hipótesis de acción que a partir de determinados enfoques busca cambiar o modificar una situación que ha sido considerada como un problema, a través de los cuales se intenta beneficiar a determinados sectores sociales. Por tanto, presenta un aporte significativo a la materialización de los objetivos de desarrollo, que son los ODS, por ejemplo, o cualquier otro tipo de objetivos como los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o del Plan Decenal de Salud o del Plan de Desarrollo del cantón, de la parroquia o del plan estratégico de un hospital o del plan del Ministerio de Salud Pública o de nuestra planificación como equipo de trabajo. En ese sentido, vamos a entender a nuestra hipótesis de acción como definido. Ok, dicho esto, pues vamos un poco a ir profundizando. Necesitamos ir un poco recordando de cómo hicimos el análisis del problema. Para plantear el problema, primero comenzamos a enunciarlo al problema y debe estar apropiadamente enunciado. Ya anticipamos que para enunciarlo no vamos a utilizar las frases falta de o no hay, sino buscar palabras como alto, inadecuado, bajo, ineficiente, costoso, insuficiencia, debilitado, obsoleto, palabras que traduzcan como una deficiencia de la realidad, no como una ausencia de solución. Eso como primer elemento para el análisis del problema, un adecuado planteamiento. Y luego que está bien planteado, cuando yo ya tengo la información,
vamos a utilizar el análisis causa-efecto. Y este análisis causa-efecto nos va a permitir hacer lo que se denomina el análisis lógico, que ya lo vamos a ir mirando de a poco, que nos va a permitir conocer algunas dimensiones del problema a partir de algunas preguntas orientadoras también. Por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Qué está originando el problema? Es decir, las causas. Es decir, ¿por qué se produce el problema? Y luego, estos problemas, ¿qué consecuencias o qué efectos me está produciendo? Entonces, cuando hacemos el análisis causa-efecto, se puede utilizar varias técnicas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, hay la espina de pescado o diagrama de Ishikawa, por ejemplo. Pero para este tipo de proyectos se va a utilizar el que se denomina el árbol de problemas, que es una herramienta que hace un análisis causa-efecto y que va a responder a estas tres preguntas. ¿Cuál es el problema? Que ya lo tenemos identificado a priori. ¿Por qué se produce este problema? Que nos van a identificar las causas. ¿Y qué consecuencias me está o qué efectos me está produciendo este problema? De esta manera, este es el diagrama un poco didáctico, intuitivo de cómo plantearlo, el análisis del problema a través de este árbol de problemas. Entonces, vamos a plantear en la parte central, donde ahora mismo voy a poner un puntero. En la parte central, pues tenemos el problema, que para nuestro ejemplo estábamos viendo las bajas coberturas de los programas preventivos en niños. Por lo tanto, tenemos aquí nosotros escrito el problema central y vamos a identificar el por qué se está produciendo este problema y los porqués, que son las causas, los vamos a ubicar en la parte inferior, que son como las raíces de este árbol, y los efectos o las consecuencias estarán en la parte superior, es decir, un poco las ramas de este árbol. Hay que, un poco para hacer esta metodología, se recomienda que esta ubicación de los diferentes causas y de los diferentes efectos que se identificaron en el levantamiento de la información, se lo haga esto en una reunión de trabajo. Puede ser un taller o una simple reunión del equipo o de los involucrados en la problemática, al menos los representantes, para que esto sea de manera participativa. Y no, mientras más involucrados de la problemática estén, mejor será el análisis. Para esto, pues yo ya debo contar primero con la definición del problema y segundo con el diagnóstico, es decir, con una serie de informaciones que yo he levantado. Y en la reunión, con los actores involucrados, pues la idea es que lo construyamos con los involucrados este árbol. Posiblemente nosotros que estamos diseñando el proyecto nos vamos a convertir en facilitadores de una reunión o de un taller para poder construir este árbol. Y como facilitadores, pues vamos a hacer la primera actividad, que es listar los problemas. Los problemas que yo pude haberlos levantado en el diagnóstico, pero también en el diagnóstico yo puedo encontrar información entregada de fuente primaria, ¿no? Y a través de una encuesta, de un grupo focal, yo ya les presento, ¿no? Estos problemas que perciben la población. Luego, estos problemas que han sido enlistados, pues la idea es que los participantes cuenten con estos problemas en una especie de tarjetas.
escribiremos los problemas que los hemos identificado con ellos mismos como consecuencia de mi presentación en la reunión o en el taller, y los vamos escribiendo en una tarjeta. Por lo tanto, tenemos un conjunto de tarjetas donde están escritos estos problemas percibidos o informaciones negativas que pues hemos encontrado en el levantamiento de la información. Luego, pues se les va a invitar a los participantes a que tomen estas tarjetas y que por consenso vayamos identificando verdaderamente cuál es el problema central. Puede ser que yo ya lo he formulado el problema central y ya lo voy llevando, pero en la reunión posiblemente con los participantes del taller puedan decir o podamos en consenso replantear ese problema y poner otro que no ha sido. Y lo que yo fui llevando posiblemente o es una consecuencia o es una causa. Por eso importante este trabajo de tipo participativo. Por lo tanto, en este momento, pues se van haciendo estos consensos para ir identificando dónde ubicar a estos problemas, ¿no? Sea en la parte inferior, que son las causas o raíces, o sea como efectos, que son las ramas de este problema. Conforme se va realizando y primero identificando, elaborando estas tarjetas con los problemas y consensuando dónde irían estas tarjetas, pues se las va ubicando en un papelógrafo, en un papelote y pegando allí las tarjetas para saber esta es causa o este es efecto. Tiene que ser un consenso de los involucrados, ¿no? De las personas que están percibiendo el problema. Una vez que ya se concluyó esta fase de construcción del árbol, pues tenemos el diagrama completo y pues hacemos una última revisión para saber si es que algo nos faltó, algo habrá que reubicar, etcétera, etcétera, hasta que quede totalmente terminado. Entonces, el análisis del problema comienza con la formulación y continúa con esta construcción del árbol de problemas. Aquí está un ejemplo de lo que se hizo con ese problema que les estaba poniendo como ejemplo, bajas coberturas de programas preventivos en niños. Y estaban en la presentación anterior una serie de cuadritos y todos estos cuadritos fueron ubicados en el taller, en la reunión, donde el facilitador iba preguntando, bueno, ¿qué les parece? Limitada permanencia de los servicios, es decir, cuánto tiempo está abierto el servicio disponible para la atención de niños. Entonces ellos miraron y dijeron, esta es una causa, es esto, pongámoslo en la raíz. Y así, 1 a 1. Luego, identificaron que esta limitada permanencia, es decir, el poco tiempo que está abierto el centro de salud, tenía como 2 causas que presentaba esto. Primero, personal poco capacitado y las bajas remuneraciones. Como estaban muy poco remunerados, pues la permanencia es reducida, ¿no? Entonces está poco abierto. En cuanto al reducido acceso a los servicios de salud de parte de los niños, identificaron que las causas, una reducida consideración a la cultura local como una de las causas del acceso al servicio. También el acceso se tradujo como causa un inadecuado horario de atención y también porque hay un reducido o escaso transporte hacia el centro de salud. Por lo tanto, estas se convirtieron en causas de un componente superior, ¿no? Entonces, estas son las causas y este se convertiría en una especie de consecuencia o efecto de estas causas. De la misma manera que en su conjunto todas estas causas están produciendo un efecto mayor acá arriba, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver algunas consecuencias mayores, reducida confianza, todo esto está produciendo una reducida confianza en el nivel técnico del servicio de salud de parte de la población.
elevada cantidad de tiempo perdido de las familias, insuficiente adecuación de los servicios a las necesidades de los niños, insuficiente participación en la toma de decisiones. Y estos se van a convertir también, van a tener otras consecuencias superiores hasta que nosotros tenemos las grandes consecuencias en esa población, como son los altos índices de mortalidad y alto gasto en salud. De esta manera, como consecuencia del levantamiento de información primaria y secundaria y como parte del trabajo de diseño en un taller o en una reunión con los involucrados, se ha podido construir este árbol de problemas, que en última instancia es el análisis del problema. Ahora sí ya vamos a entender de manera profunda qué es lo que estaría causando un problema y qué consecuencias o efectos están produciéndose. Ok, aquí hagamos otra pausita para conversar eh, sobre la construcción de este árbol de problemas. Yo les quisiera proponer, les quisiera sugerir poder hacer ahora un pequeño ejercicio, ¿sí? Unos 5 a 10 minutos. Ustedes puedan hacer un ejercicio, todavía no sé si es que estén ya como para poder realizar uno perfecto. No estamos en el taller tampoco con los actores, pero sí con la información que podríamos contar, con las discrepancias o con el problema que nos han contado, poder hacer un primer ejercicio de causas y efectos. Entonces les quiero pedir que nos demos unos 10 minutitos para construir a los problemas que ustedes plantearon y que los comentaron ahora hace unos minutos, les den unas 3 causas y unas tres consecuencias. Entonces, ¿les parece unos 10 minutitos? De tal manera que yo voy a estar aquí, pueden hacer preguntas y démonos unos 10 minutitos para que intenten hacer este ejercicio. 3 causas y 3 consecuencias de los problemas que ustedes se plantearon. ¿De acuerdo? Por favor, me confirman y pues démonos 10 minutitos. Cualquier inquietud, estoy aquí a la disposición.
Ok, vamos a, a ver cómo les fue. No sé, Carlos, cómo lo planteó a su problema, si logró identificar una, o al menos plantear unas causas y unas consecuencias o efectos. ¿Los puede compartir? O sea, estaba recién elaborando los efectos. O sea, primero lo que usted me dijo, ya identifiqué el problema, que es la deficiencia de número de centros de primer nivel de atención de salud en el área metropolitana. Entonces, como varios de las consecuencias, podría ser el menor número de atenciones efectivas de niños menores de 1 año, sobresaturación de citas médicas a nivel de segundo nivel de atención, deficiente seguimiento y control adecuado de pacientes crónicos dentro de las consecuencias. Y las causas sería falta de estudios poblacionales o sea, que orienten la creación de estos nuevos centros de atención de salud. También la falta de coordinación que existe en las concentraciones demográficas que existen en el Distrito Metropolitano de Quito, porque la situación ha sido cambiante. O sea, no puedo decir que voy a construir un centro de salud, por ejemplo, en La Mariscal, y dejar de construir un centro de salud en algún sector de Calderón, porque son dos dinámicas distintas. Tal vez la zona de La Mariscal ya no tiene la misma población que tenía hace 20 años, pero la población emergente en Calderón es muy diferente. Por ejemplo, allá hay un hospital y creo 2 centros de salud, pero que no dan abasto a la población. Eso, ¿y qué más? Mejorar las políticas, o sea, esa sería como una causa de esto, del que no se haya creado, no se haya visto algo que es la APS que ya se va pregonando más de 40 años dentro de los lineamientos a manera internacional. Eso. Chévere, bastante bien. Con mucha seguridad, la búsqueda de información le va a permitir tener muchos más elementos para las causas. Entonces, si valdría la pena, le invito a que eh, haga algunas revisiones en el momento que más pueda eh, sobre por qué habrá este déficit de oferta de servicios de salud en el distrito metropolitano. Y quizás allí vamos encontrando algunas causas. Pues también podría ser conversar este tema con colegas o con personas que trabajan en estos temas también, ¿no? Podría ser interesante. Ok, muchas gracias, Carlos. Aníbal, ¿nos puede compartir cómo le fue a usted con el análisis causa-efecto? Sí, claro. Bueno, yo me enfoqué mucho más en la parte social y gubernamental, porque ahí, o sea, en la parroquia, ahí es una falta total de un centro médico. Entonces, ¿quién le atiende al adulto mayor? Y nadie. O sea, la falta de un centro médico, ¿cuál es, cuál es la consecuencia? Que todos están enfermos, no hay quienes atiendan, ¿no? Luego, una falta de presupuesto del gobierno que no se preocupa nunca de esas cosas de la salud, porque piensan que ya más bien el adulto mayor ya tiene que desaparecer y para qué le vamos a estar dando un presupuesto. Y la falta de liderazgo del gobierno que deberían siempre tomar en cuenta porque, por ejemplo, en Estados Unidos, a todos los que ya cumplieron un ciclo, incluso en las empresas, les ponen como cabeza de grupo para que les vayan enseñando todo su know-how, para que ellos no se vayan llevando su conocimiento a su tumba, ¿no? Pero acá, más bien al contrario, como les dije hace un rato, más bien quieren que pronto mueran, inclusive para ni darles siquiera la jubilación o un bono. Entonces, es una falta terrible de esas cosas. Está olvidado el adulto mayor y esas cosas uno tiene que retomar. O sea, mientras
mientras podamos, ¿no? Porque también ya vamos a ese camino mismo. Muchas gracias, Aníbal. Me pareció algo interesante y me parece importante utilizar su ejercicio para poder un poco hacer énfasis eh, en los componentes, en el ideal que vamos a comparar al momento de formular el problema. Por ejemplo, si yo planteo lo ideal como que debe haber presupuesto gubernamental para poder atender a todos los adultos mayores, posiblemente la condición ideal no es tan realista en comparación, como por ejemplo, que la causa de esta problemática, una de las tantas causas, es por ejemplo que el personal que trabaja en el centro de salud no tiene algunos elementos técnicos para atender y como no tiene estos elementos técnicos, pues no aplica estos conocimientos en los adultos mayores. Posiblemente puede hacer que esta otra causalidad convierta en una intervención mucho más realista y en la práctica, porque de pronto se podría construir un proyecto para formar, capacitar, hacer pasantías al personal técnico que trabaja en el centro de salud para que tenga unas competencias, unas experticias y pues tenga mucha más solvencia y además mucha más iniciativa para atender a los grupos de la tercera edad, ¿no? Entonces, por allí de pronto podría ser ese tema. Y nuevamente, como le proponía a Carlos, poder en un momento que se pueda levantar o buscar un poco más de información. Por ejemplo, sí, conversar, por ejemplo, con las personas del centro de salud y consultarles, ¿no? ¿Por qué será que no se atiende a los adultos mayores? A ver qué dicen ellos, ¿no? Desde su punto de vista. También preguntarles a los adultos mayores, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Por qué será que no les atienden? Pero también puede ser que haya eh, eh, falta de información que les retroalimente a las autoridades para implementar estos centros de atención, ¿no? Entonces, por allí podría ser interesante el planteamiento de las causalidades. Muchas gracias, Aníbal. Jimmy, ¿cómo le fue con este análisis de causas y efectos? ¿Nos puede compartir? Bueno, lo que pude ver y lo que me he planteado es que a lo mejor la ausencia de programas de nutrición infantil puede llevar a esto falta de accesos de servicios de salud y nutrición, o como también el analfabetismo y la falta de conciencia nutricional debido a las condiciones socioeconómicas desfavorables que tiene la población, o incluso a partir desde la lactancia materna, una inadecuada educación en salud, sobre todo en las madres que son primerizas, y sobre todo por lo mismo antecedente o sea, de las condiciones donde vive la gente, por la educación mismo, por el mismo analfabetismo incluso, y sobre todo también una ausencia de programas educativos. No solo enfocarnos en la parte de que ya, porque no hay programas de nutrición, sino también en la parte docente en donde el mismo docente, o sea, no inculca estos hábitos o estilos de vida saludables en los niños. Entonces, eso es más o menos lo que me he estado planteando y estoy todavía elaborando. Perfecto. Sí, me parece interesante. Claro, estábamos hablando de los problemas de aprendizaje en los niños y pues estamos analizando una de las posibles causas, la nutrición posiblemente, ¿no? Que posiblemente podría haber una relación directa entre niveles de aprendizaje y estado nutricional. Eh,
y posiblemente puede ser que sí haya una relación, habrá que buscar más información, y si es que vemos que hay una relación directa entre el estado nutricional, una desnutrición, y sobre todo en desnutrición crónica, en comparación con los niveles de aprendizaje, podríamos decir que podría ser una causa. De pronto indagar algunas publicaciones científicas que evidencian esta relación. Si es que yo tengo la evidencia de esta relación, ahora yo debería, entonces estoy encontrando, digamos, un primer nivel jerárquico de causas. Y luego yo puedo preguntarme, ¿por qué está el estado de desnutrición en los niños? ¿No? Porque los que están precisamente teniendo problemas de aprendizaje posiblemente sean los niños que están desnutridos. Entonces, ¿por qué están desnutridos? Entonces, claro, en un segundo nivel de causas, más abajo, puede ser, como bien dice Jimmy, que un desconocimiento, una inadecuada educación sobre sobre el cómo nutrir a los niños. No hay el suficiente involucramiento de los diferentes actores, como por ejemplo los profesores, como por ejemplo las familias, los cuidadores, en pues procurar aportar con una nutrición apropiada para los niños. Entonces estoy yo ya identificando diferentes niveles de causas, porque lo ideal del proyecto es atacar a la causa raíz. Por lo tanto, si es que vamos nosotros identificando que hay problemas en cuanto al conocimiento de cómo nutrir a un niño y que hay falta de involucramiento de los involucrados en el cuidado de los niños, entonces el proyecto estaría ya orientándose hacia solucionar estas causas raíz y generar una serie de intervenciones, hay que buscar el financiamiento para dar estas capacitaciones, esta formación a los cuidadores, no sé, programas de promoción sobre los hábitos alimentarios adecuados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, un poco también habrá que ir trabajando con el tema de las consecuencias, ¿no? Igual, sí valdría la pena, por ejemplo, hacer esta relación, ¿no? No hacer un estudio de investigación exhaustivo, pero sí tener una pequeña muestra de los niños que están con reducido aprendizaje en la escuela, en alguna escuela, por ejemplo, y a estos niños hacerles evaluaciones antropométricas para ver si tienen desnutrición crónica, por ejemplo, se me ocurre. Y con eso ya tenemos una evidencia de cuántos niños serán, ¿no? Porque puede ser que sea un número importante o sea un número reducido. Ok, muchas gracias, Jimmy. Sandra, tal vez ya está por allí, nos quiere compartir lo que estamos ahora trabajando. Muchas gracias por su aporte. Entonces, lo tomaré en consideración. Chévere, Jimmy, chévere. ¿Está por allí, Sandra? No. Ok, continuemos entonces con lo que estamos. Entonces, ¿qué es lo que hemos trabajado hasta el momento? Hemos trabajado en la formulación del problema y ya comenzamos a hacer un análisis del problema a través del árbol de problemas, una identificación de las causas y de los efectos. Porque cuando ya tenemos nosotros el árbol de problemas, que aquí lo estamos mirando, aquí, por ejemplo, tenemos dos niveles de causas. Un primer nivel y luego debajo tenemos un segundo nivel. Entonces, ya cuando tenemos construido, lo siguiente que viene es hacer el análisis de objetivos, es decir, a través del árbol de problemas que lo hemos trabajado, a partir de ese, construir nuestro árbol de objetivos, es decir, pasar de una relación causa-efecto, que es en los problemas, en el análisis de problema identifico causas y efectos. En cambio, en el análisis de objetivos, yo identifico y construyo relaciones de medios y fines.
De tal manera que para yo llegar a esto, el análisis de objetivos, primero que es un proceso metodológico también de carácter participativo. Este análisis de objetivos lo construyo en el mismo taller o en la misma reunión de trabajo con el grupo de involucrados. Y con ellos que yo construí a través de consenso las causas y los efectos o consecuencias, con ellos mismos vamos a construir sobre la base del árbol de problemas el árbol de objetivos en el mismo taller. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con este análisis de objetivos? En primer lugar, describir una situación futura que será alcanzada luego de la solución del problema. Es decir, si ya conocemos ahora cuál es el estado actual. Hicimos un análisis del estado actual comparando con una situación ideal. Entonces, lo que vamos a hacer con este objetivo es describir una situación futura. Posiblemente no vamos a alcanzar a la situación ideal, pero sí una situación mejorada del estado actual. Este proceso también busca identificar y jerarquizar los objetivos, de tal manera que nosotros podamos encontrar ya no causa-efecto, sino relación medios y fines. Para esto nosotros vamos a utilizar el árbol de objetivos que se deriva del árbol de problemas. ¿Cómo se hace esto? Mientras que en el árbol de problemas nosotros estamos planteando una situación negativa de deficiencia, de no cumplimiento, de lo esperado, la vamos a transformar a cada uno de los componentes del árbol de problemas en una situación positiva. Si en el árbol de problemas estaba planteado de manera negativa, en el árbol de objetivos lo vamos a plantear de una forma positiva. Y de esta manera lo convertimos en un objetivo a alcanzar. En este proceso, pues algunos de los elementos del árbol de problemas que vamos a transformar en objetivos, cuando lo estamos transformando en objetivo, escribimos y nos damos cuenta que no tiene sentido, porque veo que no tiene esta relación medio-fin, es decir, que a través de algo yo voy a alcanzar un fin y no tiene un sentido, una coherencia lógica de esta relación, pues no nos queda otro más que eliminar ese componente del árbol de problemas y modificar o incluir un elemento que sí nos dé sentido. No hay problema con sustituir. De tal manera que al final, pues tengamos formulado de una manera lógica, con una coherencia lógica, este árbol de objetivos. Con lo cual nosotros estamos construyendo una situación mejorada, porque a través del proyecto no vamos a llegar a la situación ideal. Para llegar a la situación ideal, serán necesarios varios proyectos que trabajen desde diferentes enfoques, porque la realidad social y mucho más la realidad de la salud es compleja. Y un problema de salud no es que se la va a resolver con un solo proyecto. Por lo tanto, nuestro proyecto no espera alcanzar la situación ideal, sino una situación mejorada respecto a la situación problemática que pues la identificamos en el planteamiento de los problemas. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo dice malas carreteras. Si es que yo tengo malas carreteras, pues no la voy a convertir en buenas carreteras, sino en carreteras mejoradas o carreteras en mejores condiciones.
Entonces, eso es importante a la hora de construir los objetivos. Vemos en este gráfico esta relación causa-efecto, que está, ahora lo estoy indicando, esta relación causa-efecto, por ejemplo, crecimiento demográfico excesivo es la causa, y el efecto es el agotamiento del suelo como consecuencia de cultivos extensivos para atender las necesidades de un crecimiento demográfico acelerado. Este es un análisis causa-efecto del árbol de problemas. Cuando yo lo voy a transformar, el efecto se transforma en fin y la causa se convierte en el medio. Pues yo utilizo los medios para alcanzar el fin. Pero cuando yo los transformo, debe tener coherencia esta relación. En este ejemplo no hay coherencia. Por ejemplo, crecimiento demográfico reducido va a producir fertilidad del suelo restaurada. No tiene relación. Entonces, cuando nosotros transformamos esta relación causa-efecto a la relación medio-fin, y no hay relación, no es lógico lo que se está escribiendo, pues podemos cambiar y transformar este componente que no tiene coherencia, o simplemente lo eliminamos. De tal manera que todas las transformaciones de causa-efecto a medio-fin, todas tengan una coherencia lógica. Entonces, este proceso, igual que el árbol de problema, pues se lo hace en un trabajo participativo, en un taller, en una reunión de trabajo, con los involucrados, con las personas que están padeciendo o sufriendo o entendiendo el problema que estamos ahora trabajando. Entonces, partimos, como ya lo hemos visto, del árbol de problemas que presenta condiciones negativas. Y pues vamos a ir transformando una a una a condiciones positivas, que se van a transformar en los objetivos. Son objetivos esperables, deseables, pero además realizables. El momento que yo transformo una situación negativa que está en el árbol de problema, no es solamente cambiar de verbo a un infinitivo, sino que esa transformación, a más de ser deseable, sea realizable y sea lógica con la relación causa medio-fin. Luego de realizar estas transformaciones, se va a hacer una verificación de las relaciones causa-efecto que se han convertido en relaciones medios-fin, medios y fines, que ya lo comenté, que debe tener unas relaciones lógicas, coherentes. Y claro, como ya lo anticipamos, si es necesario, vamos a revisar los planteamientos, ¿no? Modificar ciertas formulaciones, aquellas que no tengan sentido, sobre todo, o que no solamente no tengan sentido lógico, sino también que no tengan afectaciones éticas, ¿no? Porque por transformar de causa-efecto a medio fin, esa acción vaya a transgredir situaciones éticas, por ejemplo. Además, también se puede, si es que fuera necesario, para dar esta coherencia lógica, pues agregar nuevos objetivos, nuevos elementos que no estaban en el árbol de objetivos, sin ningún problema, en el árbol de problemas, perdón. En el árbol de problemas puede ser que, pues al transformar, me doy cuenta que falta algún elemento complementario para que haya esta coherencia o que sea completo, integral nuestro objetivo, podemos añadir nuevos elementos. De tal manera que pues le damos potencia y le damos fuerza al objetivo que estamos ahora construyendo. Y finalmente, eliminar objetivos que no sean deseables o necesarios. Este es el trabajo que se va haciendo con
con, con el árbol, en la transformación del árbol de objetivos al árbol, perdón, con el árbol de problemas al árbol de objetivos. Aquí está un ejemplo, ¿no? Hemos transformado una situación negativa a una situación positiva. Mejorada permanencia de los servicios de salud en los menores de 5 años. Acceso a los servicios de salud. Personal capacitado. Remuneraciones mejoradas. Mejor consideración de la cultura local. Adecuado horario de atención. Mayor transporte, etc. Hemos ido transformando la situación negativa a situaciones positivas, que luego y estos ya se van transformando en los objetivos. Objetivos que en su conjunto, o después ya vamos a ver en la parte final, cuál de estos son, si es que se puede aplicar todas estos conjuntos de objetivos, se los puede aplicar todos en conjuntos en un proyecto, o de pronto tengamos que priorizar uno de ellos. Entonces, de esta manera, pues, se construye el árbol de objetivos. De tal manera que pasamos de bajas coberturas de los programas preventivos para niños de menores de 5 años en el Centro de Salud de la Parroquia Cristóbal Colón. Lo hemos transformado en un objetivo central, incremento de las coberturas de programas preventivos para niños menores de 5 años de edad en el Centro de Salud de la Parroquia Cristóbal Colón. Está planteado todavía de manera general, porque cuando yo hago el diagnóstico, posiblemente podría yo incluso poner algo mucho más específico. Digamos, incremento del 20% de las coberturas en un año. Ya es mucho más específico. Pero para el ejemplo, pues estamos nosotros así planteándonos de esta manera. Ok, entonces con esto yo les quiero proponer, les quiero solicitar que en esta semana que no nos vamos a ver hasta el próximo martes, pues ustedes puedan completar este ejercicio. Que logren ya formularlo, su problema, con base en lo que ya hemos hablado, puedan, con la información que han recopilado, identificar unas cuantas causas y definir unos cuantos efectos de este problema y luego transformarlos en objetivos a través del árbol de objetivos. De tal manera que pues nosotros ya podamos tener disponible un árbol de objetivos. Con esto pues comenzaríamos la próxima reunión para que con base en este árbol de objetivos podamos hacer esto que ya voy a adelantar en los últimos minutos que tenemos. El análisis de las alternativas. Y las alternativas, como estamos viendo nosotros aquí, voy a cambiar a una pluma. Cada uno de estos conjuntos de objetivos pueden o efectivamente son alternativas de solución. Y ahora lo que vamos a hacer es elegir si nos vamos por la alternativa 1, la alternativa 2, la alternativa 3, la alternativa 4 o quizá una alternativa 5 que sea la sumatoria de todas las 5 alternativas, de todas las 4 alternativas. O otro escenario que solo sea la sumatoria de 2 o 3 de ellas. Esto es lo que se denomina el análisis de las alternativas. Entonces, ya para ir cerrando, solamente voy a dejar definido esto para trabajar esto la próxima reunión. El análisis de alternativas lo que busca es, con base en el árbol de objetivos,
identificar las diferentes estrategias para alcanzar el objetivo central. Acuérdense, el problema central se va a convertir en objetivo central en el árbol de objetivos. Por lo tanto, el análisis de alternativas me va a permitir identificar cuál es la mejor estrategia para alcanzar el objetivo central del proyecto. Y sobre todo, sobre la base del análisis de la factibilidad o viabilidad, de la pertinencia y de la sostenibilidad de cada una de las posibles alternativas de solución. De la misma manera, esta parte también es de tipo participativo y se lo realiza en este taller o reunión de trabajo con los involucrados. En esta parte, pues cada uno del grupo de participantes en esta reunión o en este taller van a tener claridad e identificado cada una de las estrategias o alternativas de solución o alternativas de alcanzar el objetivo central del proyecto. Y que en conjunto se haga el consenso a través de una herramienta que ya la vamos a ir viendo. De esta manera, pues nosotros lo que vamos a hacer en primer lugar es identificar las diferentes relaciones medio-fin del árbol de objetivos con las posibles opciones alternativas para alcanzar el objetivo central y designar a cada una de ellas una calificación con algún tipo de criterio de evaluación. Entonces, en primer lugar, tenemos aquí el problema central y aquí tenemos nosotros los medios y los fines, porque estamos en el árbol de objetivos. Entonces, tenemos aquí el primer grupo o alternativa que pues lo que busca, el fin que persigue es mejorar la permanencia, es decir, que el centro de salud esté abierto por más tiempo. Para yo alcanzar este fin, voy a plantear dos medios: capacitar al personal y mejorar las remuneraciones de los profesionales. La segunda alternativa es mejorar el acceso a los servicios de salud de parte de los niños menores de 5 años. Y este fin lo vamos a alcanzar a través de mejorar la consideración de la cultura local en el proceso de atención. También mejorar o adecuar el horario de atención del centro de salud. Y también fortalecer, mejorar o tener mayores condiciones para la transportación de los pacientes. Una tercera alternativa es mejorar la continuidad de la atención, entendiéndose por continuidad una atención sin interrupciones, desde el inicio o desde la captación del paciente hasta que se soluciona su proceso de atención, sin interrupciones. Mejorar la continuidad de la atención. Y este fin se lo va a alcanzar a través de la motivación del personal que ha mejorado, mejorar la conciencia de los beneficios de los controles de los niños, sobre todo en los cuidadores o en la familia, mejorar la aceptación de las visitas domiciliarias de parte del equipo del centro de salud. Y la última alternativa es la participación comunitaria en la solución de los problemas de salud de los niños. Este fin se lo alcanzaría a través de dos medios: mayor capacitación de líderes y organizaciones comunitarias en la gestión de resolución de problemas locales en la niñez, y adecuada información del significado de la participación comunitaria en los servicios y en la comunidad. Entonces, el análisis de alternativas es comparar cada una de estas alternativas como potenciales soluciones
del problema central. Entonces, para esto se va a hacer una evaluación comparativa de todas las alternativas y se les va a calificar una a una con algún criterio de calificación, por ejemplo, alto, bajo o positivo o negativo. Y para esto debemos identificar algunas variables que se analicen en cada una de las alternativas de solución. Aquí, pues vamos a ir viendo. Tenemos aquí la primera alternativa, ¿no? Esta es la alternativa 1, y cada una de las alternativas que les hemos, la alternativa ya aquí un poco más específica, le hemos puesto inclusive, esta corresponde con esta alternativa, esta corresponde con otra, y aquí vamos a ir viendo cada una de las soluciones u objetivos que hemos construido en el árbol de objetivos y que se van convirtiendo como alternativas individuales y concretas. Y estas alternativas las vamos a valorar cada una en cuanto al costo, por ejemplo. En la probabilidad de éxito, el costo-efectividad, el horizonte del tiempo, intereses de los beneficiarios. Entonces, en este taller participativo, pues planteamos esta matricita y vamos conversando a ver costo. Por ejemplo, todas estas actividades tienen costo bajo, dice. Todos son costo bajo, a excepción de una alternativa que conjuga a todas las alternativas que están acá, que tiene un precio alto, un costo alto, perdón. La probabilidad de éxito, pues tiene una probabilidad baja de éxito, todas, excepto la última. Esta última tiene un costo alto, pero tiene un alto poder de probabilidad de éxito. La costo-efectividad, es decir, la efectividad según lo que vayamos a invertir, todas tienen una costo-efectividad bajo, excepto el alto, que es la última alternativa. Horizonte de tiempo. Aquí, pues, la primera alternativa se va a tardar mucho tiempo, la segunda es corto, la tercera largo, etc. Y finalmente, los intereses beneficiarios. Aquí vemos cuál es el alto o bajo. De tal manera que al finalizar este ejercicio, nos iremos por la o las alternativas que mejores condiciones nos presten para alcanzar el cumplimiento del objetivo central. Con esto se cierra el taller, que es la construcción de la hipótesis de acción. Análisis de problemas, análisis de objetivas y análisis de alternativas. Estos tres componentes me permiten priorizar, identificar o seleccionar la mejor alternativa para resolver el problema central. En este análisis, pues, si es necesario, vamos a eliminar las alternativas que pues son difíciles y no están al alcance del proyecto, sea porque no tienen interés los participantes, sea porque son muy costosas, sean porque son a muy largo plazo. Esos criterios harán que las alternativas, algunas de ellas se vayan eliminando y se vayan quedando las alternativas que que tengan mayor impacto, que sean más viables y que pues puedan sostenerse a través del tiempo. Finalmente, pues nos quedaremos con una alternativa, que es la alternativa elegida. Y esta alternativa, es una alternativa que pues, nos dará los mejores resultados, costo-efectividad, y con un alto interés de los beneficiarios o de los involucrados, que en última instancia lo que permitirá es que ellos participen y se involucren posteriormente en la implementación del proyecto cuando estemos en la fase gestión.
Ok, entonces con esto pues hemos revisado la temática que corresponde a este segundo taller, que es la construcción de la hipótesis de acción. Les sugiero, les solicito que para poder avanzar con el tercer taller, que es el marco lógico, pues podamos ya contar con el problema, con información del problema, y con esta información el árbol de problemas, y con este árbol poder construir el árbol de objetivos, y finalmente pues quizás podamos ya tener el análisis de alternativas. El próximo taller vamos a arrancar conociendo si es que lograron alcanzar a definir una alternativa, un análisis de alternativa, y pues ya ustedes han quedado con una para ir desarrollando esta alternativa seleccionada en el marco lógico. Ok, no sé si tienen alguna pregunta, alguna recomendación. Si no fuera este el caso, pues hasta allí estaba el segundo taller, y pues nos veremos la próxima